Hay una frase hecha canción y por favor no la busquen porque es una cumbia pegajosa y pecaminosa. Pero la frase dice, el soltero quiere casarse, el casado su libertad. Ya están buscándola. No la busquen. Pero hay frases y dichos similares. El soltero anhela casarse y muchos casados desean salir. Y es que el matrimonio es una bendición cuando es una bendición. ¿Alguien puede decir amén a esto? No lo creen. Igualmente el matrimonio no es una bendición cuando no lo es. No levanten la mano ni digan amén. Y es que hay momentos donde sentimos que la relación matrimonial no es una bendición, sino que al contrario, ha sido quizá el peor error que se ha cometido. ¿Y por qué esto es así? En la Santa Palabra de Dios encontramos ambas posturas. Si abrimos la Palabra de Dios y vamos todos al libro de Proverbios, en el capítulo 18, encontramos lo que es la bendición. El hombre que haya una esposa o un esposo, porque también aplica a ambos, encuentra una bendición. Encuentra, como diría la mamá de Kiko, un tesoro. Todos volteen a su esposo o esposo y digan, eres un tesoro. Eres un tesoro, tesorito. El que haya esposa, haya un tesoro. Y aún más, recibe el favor de Dios, recibe el visto bueno del Padre. Cuando hayas una buena esposa, un buen esposo, uno recibe un tesoro. Pero el mismo libro de Proverbios, el mismo escritor, más adelante se dio cuenta de la realidad quizá, y nos dice en el capítulo 27, una esposa que busca pleitos, o la mujer rencillosa, según la Reina Valera, es tan molesta como una gotera continua en día de lluvia. ¿Alguien puede pensar en alguna persona que se parece a una gotera? Que todo el tiempo es pelea. Es tan molestoso, es tan incómodo como esa gotera. En la madrugada usualmente se siente, ¿no es cierto? Incómodo. Ya mañana lo voy a arreglar. ¿Sabes? El hombre o la mujer rencilloso, problemático, pelinco, es molesto. Pues entonces podemos decir que el matrimonio es una bendición cuando es una bendición. Pero también podemos decir que el matrimonio no es una bendición cuando, obviamente, no es una bendición. Sino que en vez de ser de bendición, este termina siendo una pesadilla. Y creo que todos podemos pensar en algún amigo, algún familiar que está viviendo una pesadilla. Porque sabemos que acá entre nosotros nadie vive una pesadilla en su matrimonio, ¿verdad? Podemos pensar en alguna relación que está sufriendo. Y es que el problema es que al ver esto, la gente tiene temor de casarse. ¿Y cuántas veces nuestros jóvenes, o quizá tú mismo, te has hecho la siguiente pregunta, la cual la puedes anotar si deseas? ¿Cómo puedo encontrar a la persona indicada? La gente está tan temerosa de no sufrir lo que sus padres sufrieron, lo que sus abuelos sufrieron, lo que hoy en día la gente está sufriendo, y preguntan, ¿cómo puedo entonces hallar y encontrar a la persona indicada? No quiero equivocarme. Y aunque es una buena pregunta, y sí deberíamos tener nosotros estándares, deberíamos tener nosotros límites, porque es lo que es correcto, no es suficiente. Porque emprender la búsqueda de la persona indicada es deslindarnos de nuestra responsabilidad. Es chantarle a otra persona ser la persona idónea e indicada. No sé si me dejo entender. Por eso vamos a escribir una mejor pregunta. Y es la siguiente. ¿Cómo puedo convertirme en la persona indicada? Anota eso, hay una gran diferencia. Una cosa es, queremos buscar y encontrar, pero la mejor pregunta es, ¿cómo yo me puedo convertir? ¿Cómo yo
puedo ser la persona indicada? Porque yo puedo señalar a alguien más de que es o no es lo que es correcto, pero la pregunta más importante es que, ¿eres tú la persona indicada? Esa es la pregunta que es importante, y esta es la razón. Esta es la razón por la cual lo expresamos de esta manera. Y es que en la vida tú no recibes lo que quieres. Tú recibes lo que tú eres. Tú puedes anhelar algo, pero si tú no eres ese algo, nunca lo vas a recibir. Por eso alguien hace mucho tiempo atrás dijo, todos tienen el esposo que merecen. Y todos tienen la esposa que merecen. Porque tú atraes lo que tú eres. Solamente que no nos damos cuenta, porque como vimos la semana pasada, muchos de nosotros tenemos puntos, exactamente, puntos ciegos. Y es en la comunidad donde nosotros podemos ayudarnos mutuamente a resolver estos puntos ciegos. Por eso, ¿cuántos son padres? ¿Cuántos quieren encontrar un buen partido para sus hijos? ¿Sí o no? Queremos un buen partido. Yo no quiero tal, yo no quiero tal, yo no quiero tal. ¿Cierto? Y ya desde chiquito le vamos advirtiendo. ¡Ay, de que me venga con un fulanito de tal! ¡Ay, que me venga con un Domínguez por ahí! ¡Ay, de que ya tenemos nosotros nuestros estándares! Pero ¿sabes? Más que querer hallar al indicado para nuestros hijos, como padres somos llamados a convertir a nuestros hijos en las personas indicadas. Para que ellos puedan atraer a la persona indicada. Ahora, escalemos un poquito más, ¿te parece? ¿Eres tú la persona indicada? ¿O eres la persona complicada en tu relación? Dejemos que esto asiente por un momento. Así como la llama de Chiclets Adams, mastiquémoslo por un rato. ¿Eres tú la persona indicada? ¿O eres en caso la persona complicada? Los matrimonios hoy en día en la sociedad están sufriendo. Y no solo los matrimonios de los famosos. Pero aunque no lo creas, es algo que pasa todos los días. En todas las cuadras. En nuestra sociedad, en todos los barrios. Las relaciones, los hogares están sufriendo. ¿Y sabes qué tiene que ver mucho acá? La sociedad no tiene el concepto correcto de matrimonio. ¿Qué es matrimonio? ¿Qué es matrimonio? Al no tener el concepto correcto, entonces cualquier cosa se va a desenvolver. Por eso hay hogares, aún entre nosotros quizás, que están batallando en su matrimonio porque ni siquiera entienden qué es matrimonio. Este es el principio que yo quiero que asiente en tu cabeza y en tu corazón. Y si lo puedes anotar sería ideal. Y es que, anota esto, la forma como tú ves el matrimonio va a determinar cómo abordas las relaciones. Tu concepto de matrimonio, el concepto que has recibido, de donde sea que lo hayas recibido, va a determinar la manera como vas a abordar entonces las relaciones. Y ese es la raíz del asunto. Y aquí es donde soltamos el micrófono. ¿Cómo ve la sociedad la cultura del matrimonio? Y lo sabemos todo porque hasta películas hay de esto. Se ve como un contrato. Esa es la verdad. Un contrato. El matrimonio es un contrato para la gran mayoría de personas. Y mientras sigamos viéndolo de esta manera, las relaciones no van a funcionar, sino que al contrario, las crisis van a aumentar. Porque es un contrato. Pero ¿esa es la manera como Dios lo estableció? ¿Es realmente un contrato? Por eso otra vez el principio, la manera como tú veas el matrimonio va a determinar cómo vas a abordar esta relación. Si tú ves el matrimonio como un contrato, por lo tanto, vas a abordarlo como tal. Y por ende vas a tener los resultados que la gran mayoría tiene. Pero si nosotros elegimos ver el matrimonio como algo distinto a un contrato, sino como Dios lo ve, entonces también vamos a disfrutar de las consecuencias buenas, positivas que Dios tiene para nosotros. Y para esto vamos a abrir las Sagradas Escrituras al libro de Mateo. El Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 19, el Señor Jesucristo citando al libro de Génesis, los orígenes, dijo lo siguiente en cuanto al matrimonio. ¿No han leído, y hace referencia al Génesis,
replicó Jesús, que en el principio el Creador, Dios nuestro Señor, los hizo hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser uno solo. No son ya dos partes contractuales, sino viene a ser, ¿cuántos? Uno solo. Más aún, verso 6. Así que ya no son dos, sino otra vez lo recalca porque es importante. Entiende esto. Cuando tú te casas, eres uno. No es lo tuyo y lo mío. Tú aportas tanto, yo aporto tanto. Eso no es bíblico. Uno solo. Por lo tanto, y acá está la sentencia, y dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El matrimonio es de Dios, por Dios, idea de Dios, ordenado por Dios, y por lo tanto no es un contrato. ¿Por qué? ¿Qué es un contrato? Si quieres anotar es esto, un contrato se basa en desconfianza mutua. Y escribe la palabra desconfianza bien grande. Un contrato se basa en desconfianza mutua. ¿Cuántas veces has firmado un contrato? Hace un par de semanas, mi familia y yo hemos hecho un contrato para alquilar el local comercial que tenemos en el centro. Yo como tengo el poder para hacer esto, fui donde el abogado y le dije al abogado, quiero un contrato. Pero quiero un contrato brutal. ¿Por qué? Porque no confío en quien me va a alquilar el local. ¿Cuántos problemas hemos escuchado de otras personas con sus inquilinos? ¿Sí o no? ¿Sería muy torpe de mi parte? No, yo no sin contrato, así no va palabra. Cuando quieras me pagas. Un contrato se hace cuando hay desconfianza. Y ay, si vieras mi contrato, 45 páginas. No, mentira, estoy bromeando, no se la crean. No, pero sí tiene varias páginas porque, o sea, no confío y hay cláusula y ahora esta semana vamos a hacer una adenda más porque yo quiero que todo esté estipulado, porque parecen personas agradables, porque todos se presentan agradables al comienzo. Pero yo, ¿sabes qué? Todo bajo la ley. Abogado, notario, todo, porque quiero evitar problemas. Porque un contrato, ¿en qué se basa? Desconfianza. Y cuando vemos el matrimonio como contrato, ¿qué estamos diciendo? No confío en ti. Lo tuyo para allá, lo mío para acá. Eso es desconfianza. Algo así no va a funcionar. Jamás. Por eso no nos casamos con bienes separados. Amén. Ay, que yo tengo más que él. Entonces no te cases. Lo mejor, no te cases y sigue disfrutando de tu riqueza. Maravilloso. Pero si te vas a casar, eres una sola carne. Si te vas a casar, eres una sola carne. Haciéndolo de otra manera, obtienen los resultados de este mundo. Cada uno con su vida, sin compromisos, dañándose, estamos, no estamos, ¿qué somos? Y vemos lo que vemos en las noticias. La gente sufre, la sociedad sufre, los hijos sufren, todo el mundo sufre. Cuando la gente lo ve como un papel. Entonces, ante esta complicación, lamentablemente, esto ha escalado a otro nivel. Tantas complicaciones, y hemos escuchado decir a mucha gente esto, es un papel más. ¿Para qué me caso? Mejor en vez de casarnos, nos ahorramos el dinero y ¿qué hacemos? No nos gusta esa palabra. Convivimos. Porque es un contrato, es un papel más. Es que la manera como ves el matrimonio determina la manera como abordas este. Y como es un contrato de partes, ¿no? De responsabilidades, ¿no? De cláusulas, por lo tanto, ¿para qué tantas cosas? Mejor la convivencia. Anota esto. En las últimas 2 décadas, las convivencias se han duplicado. Interesante. Y más triste aún es que el 80% de los adolescentes ya piensan en convivir. Cuando salgo de mi casa, y honestamente, lo he escuchado de muchos jóvenes. Ante obviamente el fracaso matrimonial que la sociedad presenta. Es entendible porque ellos no entienden la situación y dicen, mi mejor expectativa es convivir. Es lo mejor que me puede pasar. Porque la manera como ves o entiendes el matrimonio va a determinar cómo abordas este. Por eso es muy importante para nosotros los casados ver el matrimonio no como un contrato, sino como un pacto. Como padres es muy importante modelar esto frente a los hijos. Como solteros es importantísimo sembrar esta semilla ahora.
es de suma importancia. La convivencia es simplemente quiero los privilegios del matrimonio sin las responsabilidades de este. Y suena bien. Vivimos en una era de la historia donde el ser humano reclama más derechos y quiere menos responsabilidades. La psicología lo puso así, y lo puedes anotar, completamente involucrados, pero no completamente comprometidos. Es lo ideal. Estar completamente involucrados, tener todo lo que ellos quieren de la relación, pero no quiero comprometerme. Y lo que sucede, y esta es la parte triste, porque es un patrón, y todo patrón que es repetido se ahonda más, se hace más fuerte y más difícil de deslindar. Se comienza a practicar lo que se llama el matrimonio sin estar en un matrimonio. Y lo que sucede, que ante la presión, porque las relaciones tienen presión. Si tú piensas un día en casarte, joven, soltero, señorita, entiende una cosa, tu matrimonio va a experimentar presión. Si no estás dispuesto a lidiar con la presión, no te cases. Sigue estudiando. Ante la presión, usualmente en la convivencia, uno dice, ¿sabe? Hasta acá nomás. Porque no hay un sentido de compromiso. Completamente involucrados, pero no completamente comprometidos. Y de esta manera se practica lo que es el matrimonio y ante el rompimiento se practica también lo que es el divorcio. Y cuando años entrados uno por fin dice, voy a sentar cabeza, voy a casarme, luego uno se pregunta, ¿por qué motivo me cuesta unirme, ser una sola carne? Porque ya tanto hemos pegado con una persona y despegado con otra, que definitivamente ya cada vez es más difícil mantenernos unidos. Por eso es muy importante, y lo repito, la forma como ves el matrimonio va a determinar cómo abordas tus relaciones. Entonces, ya queda entendido que según la palabra de Dios no es un contrato. Entonces, ¿qué es? No es esta palabra bien grande, el matrimonio, y lo conocemos porque hasta Rabito hizo una canción muy bonita. Un pacto. Es un pacto. ¿Y qué es un pacto? Es muy distinto, porque un pacto se basa, y anota esto, en un compromiso mutuo. No en desconfianza, sino al contrario, un compromiso mutuo. Ese es un pacto. La palabra pacto viene una palabra hebrea, berit, y da la idea de corte. Hasta hoy en día, en ciertas partes, usualmente en Oriente, los pactos se siguen realizando a través de cortes. Ahorita que hice una película donde se han cortado la mano y se han juntado así, hermanos de sangre, es un pacto, ¿no? Y este pacto no se rompe en la antigüedad. Y esta parte es un poquito educativa porque te hablaré un poquito de las costumbres judías de la antigüedad. Los judíos al momento de pactar, porque para el oriental sus promesas eran muy importantes. Hasta hoy en día un japonés, tú promete algo, lo cumple, porque es otra cultura, son pactos, son promesas, no se rompen. En Occidente ya hemos tirado todo eso al tacho. En Oriente, los judíos, cuando hacían un pacto de negocios, aún entre amigos, sacrificaban un animal, lo compartían en dos, ese derramamiento de sangre, y ellos pasaban en medio de este animal sacrificado y decían, si alguno de nosotros rompe el pacto, nos pase lo que le pasó a este animal. Para ellos era tan importante lo que era un pacto. Era un pacto. Había un derramamiento de sangre, y más aún, esta parte es bonita, romántica, un poco, es oriental obviamente. Al momento de la boda, la pareja judía cuando se casaba, recibían la bendición, iban derechito a un ambiente especial, japa se llamaba. Era una tiendita, donde ellos sellaban su amor de una manera física. Y, esto es lo más extraño, cosa que nosotros sería un poquito incómodo, la familia estaba alrededor del japa. ¿No? Pero para ellos era su costumbre. Porque, y todavía en su lecho matrimonial colocaban una sábana blanca, porque al momento de tener intimidad, el himen se rompía, derramando un poco de sangre, manchando de esta manera la sábana. Esa era la costumbre oriental. Y salían los novios ondeando la sábana, hecho el pacto, decían ellos. Porque para ellos no era un contrato. ¿Qué era? Un pacto. Y la familia celebraba.
Porque no era un contrato, este era un pacto. Y lo que Dios unió, el hombre no lo separa. Porque es muy importante, la manera como tú ves el matrimonio va a determinar cómo lo abordas. Por eso a nuestros hijos hay que enseñarle la manera que sí funciona el matrimonio. No digo que sea perfecto, porque todos tenemos conflictos en nuestras relaciones. ¿Sabes por qué tenemos conflictos? Porque dos pecadores se han juntado bajo un solo techo. Esa es la razón. No esperes perfección. Eso va a ocurrir. Y eso otra vez, y volveré a decirlo más adelante, genera nuestra necesidad de Cristo sobre nuestro hogar. Ahora, hablando de intimidad, hablando de sexo, sabemos que vivimos en una sociedad muy sexualizada. El hombre piensa en sexo, ¿sabes cuántas veces al día? 700 veces al día. No, mentira, estoy mintiendo. 19 veces. Uno decía, amén, casi dice alguien por ahí. Sí, yo sé, pero es que es la verdad, los estudios dicen que el hombre en promedio, hay quienes obviamente más, hay quienes menos, pero en promedio piensan 19 veces al día en sexo. La mujer piensa 14 veces en sexo. Esa es la verdad. Por eso el hombre es un poquito más en promedio. En promedio. ¿En qué? La mujer piensa más en comida que en sexo, ¿sabías? El hombre piensa mucho más que en comida más que en sexo. Y es que es así. Vivimos en una sociedad donde estamos bombardeados. Y viene la pregunta entonces. Ante esta sociedad donde la sexualidad está siendo explotada, y obviamente de una manera equivocadísima, ¿cómo nosotros podemos conservar nuestra integridad sexual? Es una buena pregunta. Y otra vez, la manera como ves el matrimonio determinará cómo tú manejas tu integridad sexual. En el libro de Hebreos, nuestro buen Señor nos dice en el capítulo 13, verso 4, honroso sea en todos el matrimonio. En todos, ¿qué quiere decir? Y conocemos esto en solteros y en casados. Todo significa todo. Eres ser humano, todo. Pero yo no me he casado, dice soltero. Un día te casarás. Y debes de honrar el matrimonio. Y yo entiendo que estamos siendo bombardeadísimos. Por todo lado, por donde vamos, por donde vemos. Nuestros hijos, ¿cuántos están preocupados de lo que ven sus hijos en YouTube? ¿Sí o no? Estamos preocupadísimos. Le ponemos bloqueos y siempre la tecnología nos ayuda a bloquear, pero también surgen otras maneras de desbloquear esto. Y es como que constantemente estamos expuestos ante esta situación. El apóstol Pablo, más aún, nos da una advertencia muy firme. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 3, la palabra nos dice, ustedes son el pueblo santo de Dios. Santo significa apartado. Tú eres pueblo de Dios. Tú eres santo, apartado. Dios te ama. Eres amado por Dios. Y por lo tanto, al ser hijo de Dios, dice, entre ustedes no debe existir, y subraya esta parte, ni la más mínima. Efesios 5:3, ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. Dice, ni la más mínima. Al entender ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, uno dice, ok, entiende, entonces definitivamente el adulterio obviamente está fuera de juego. El sexo prematrimonial también. Estas cosas se han normalizado en la sociedad. Es normal. Es común que en centros de labores, entre las amistades, entre amigos o amigas, se confiesen y se comenten sus aventuras. Lo hemos escuchado, lo hemos tratado, lo hemos visto suceder. No solamente en la farándula, sino también en nuestro propio medio, en nuestros propios círculos. Hemos visto. El pueblo santo de Dios dice, no debe comportarse de esta manera, sino que ni siquiera debería ni mencionarse el contenido que consumimos. Eso es muy importante hablar. El contenido que permitimos en nuestros hogares es muy importante. ¿Qué es lo que nuestros oídos y nuestros ojos están digiriendo? Porque nosotros enfermamos el cuerpo por lo que ingresa por la boca, pero enfermamos nuestra alma y nuestro hogar por lo que ingresa por los oídos y los ojos. Y esto genera en el ser humano un cambio de mentalidad.
Lo que tú escuchas, lo que tú ves, influye. Como tú vistes, influye. Como tú vistes, entra en Efesios 5:3. Como tú vistes, tú no puedes vestir como este mundo se viste. Si tú deseas los resultados que este mundo ofrece, vístete como este mundo ofrece. La palabra del Señor nos enseña a vestirnos con modestia. Muchos equivocadamente en muchas iglesias han traducido modestia como sin gusto. Tú puedes vestir con gusto, a la moda, pero siempre conservando la modestia. Porque tiene una cosa, señorita, si tú pescas con la carnada equivocada, atraparás al pez equivocado. Si tú pescas con la carnada equivocada, vas a atrapar a un pez. Pero déjame decirte, será el equivocado. Será la peor historia que vayas a contar. Los estándares sí, en el creyente son altos. Por eso se le llama el camino angosto. Ese tipo de prédicas usualmente no son las más populares. No las van a compartir. Es así. Pero vale la pena. Vale la pena. Yo sé que por ahí alguien puede estar diciendo, ay Alonso, o sea, tenemos un Dios muy anticuado. Un Dios que nos prohíbe. No, 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 no. Tenemos un buen Dios que no nos prohíbe, sino que nos protege. Dios. Si tú no sabías esto, Dios creó el sexo. No fue un invento del hombre. No fue el hombre que dijo, uy, ¿pero qué es esto? Fue Dios. Y el sexo es algo hermoso. Y si no me crees, vayamos a la palabra de Dios. ¿Quieren leer la palabra de Dios? Algunos se van a sonrojar. ¿Igual la quieren leer? Bueno. Proverbios capítulo 5, verso 19. Hablando de intimidad en un matrimonio. Hace referencia y dice, es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre. ¿Qué enseña nuestro buen padre? Que podemos refugiarnos en el cuerpo de nuestra esposa. Y eso no es malo. Dentro del matrimonio es algo hermoso. Algo de lo cual uno debe disfrutar. Y se disfruta cuando es dentro de los parámetros del matrimonio. O sea, la palabra lo dice, que siempre seas cautivado por su amor. Usa sus pechos como una almohada, dice. Reposa. Y no hay nada de malo en esto. El problema es que la iglesia, a través de la historia, quizás ha mal comunicado el tema del sexo. Diciendo simplemente, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Cuando deberíamos decir, hazlo dentro del matrimonio. Es bueno, es hermoso y glorifica a Dios. Y se hace sin culpa. La palabra de Dios no está en contra del sexo. Dios no está en contra del sexo. Dios no está en contra de la intimidad dentro del matrimonio. Porque esta nos vincula. Mira, escucha una cosa. El sexo nos vincula. El sexo nos vuelve íntimos. Nos acerca. Hay dos cosas que uno en una pareja bastante. La oración genera intimidad y el sexo genera intimidad. Y esto no debería verse mal. Pero cuando tú generas intimidad con alguien que no va a ser tu esposo o esposa, y luego rompes con esta persona y generas intimidad con alguien que no es tu esposo o esposa, y luego rompes con esta persona y generas intimidad, cada vez es más difícil generar intimidad. Y cada vez hay más dolor. Y cada vez hay más separación. Y cada vez hay más egoísmo. Y cada vez vemos lo que este mundo ve. Pero cuando yo entiendo, es un pacto entre la esposa y el esposo con un propósito. Entonces, es bueno y bendecido. Por eso es muy importante que el día de hoy renovemos nuestra manera de ver el matrimonio. E implantemos la perspectiva divina de parte de Dios. Puede que alguien pueda decir, pero Alonso, yo me equivoqué.
Y en ese momento siento mucha convicción en mi corazón. Eso que sientes en ese momento, que algunos hasta podrían decir, me siento mal. No es sentirse mal, es convicción de parte de Dios. Escuche esto, es Dios diciéndote, yo te amo. Y tienes una nueva oportunidad. Porque la promesa es que aquel que esté en Cristo, las cosas viejas están sepultadas. Hoy tienes una nueva oportunidad. No importa lo que pasó, no importa ni siquiera cómo sucedió. Lo importante es lo que tú decidas el día de hoy. Tu futuro, la historia que contarás más adelante, va a determinar de la decisión que tomes el día de hoy. Así como hoy cuentas la historia de las decisiones pasadas, el pasado no tiene que mantenerte prisionero. En Cristo, tú y yo tenemos una nueva oportunidad. Sea como haya sido. Por eso hemos cantado, tenemos un Dios de oportunidades. Una nueva oportunidad. Sí, fracasé, sí, me fue mal. Está bien. A todos nos ha ido mal. Dios es tan bueno. Este año mi esposa y yo cumplimos 20 años de casados. Sé que no parecemos, definitivamente. Yo parezco más joven que Laurita, obviamente, todo el mundo me lo dice. Pero este año cumplimos 20 años de casados. No lo puedo creer, ha pasado tan pero tan rápido. Y la verdad, no siempre han sido flores. No siempre ha sido armonía. Hemos tenido nuestras temporadas muy difíciles. Temporadas llenas de mucho dolor. Conflictos. Pensamientos que en ambas mentes decíamos, quizás nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos dos personas con problemas que se juntaron. Y obviamente cuando dos personas con problemas no resueltos se juntan, ¿qué ocurre? Un gran problema. Es lógica. Pero nunca me voy a olvidar, y doy gracias a Dios que esto lo aprendimos cuando éramos niños en la iglesia. La manera como tú ves el matrimonio va a determinar cómo vas a abordar. Y me acuerdo en mi peor momento. Yo doy gracias a Dios por esto. En mi peor momento, Laura me dijo, cuando nos casamos, hace tantos años atrás, prometimos estar juntos en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, en las buenas y en las malas. Y ella me dijo, estas son las malas. Hicimos una promesa. Doy gracias a Dios que mi esposa y yo entendíamos, es un pacto. Dos personas imperfectas muestran su necesidad de un Salvador. El mundo cree que no funciona acá, funciona allá. No funciona allá o por acá. Y terminan muriendo con un gran vacío. Ese vacío se llama Jesús. Lo que nos sana, lo que nos restaura es Jesús. 20 años y mi esposa me ha dado lo mejor de la vida. Cosa que pude haber perdido quizá. Si hubiera roto ese pacto. Lo que tú tienes en manos es un pacto. No es fácil, pero eso muestra tu necesidad de Cristo. Tú necesitas a Cristo. Joven, señorita, que aún no te has casado. Tienes que implantar la manera divina del Padre en tu cabeza. Y entender que la forma como el mundo lo está manejando no está funcionando. Hoy hay más divorcios que hace años. Busca, pero el INEGI ha demostrado, la convivencia se ha disparado, los matrimonios cada vez son menos, hay más divorcios que matrimonios. O sea, hoy en día más de la mitad de gente está acabando sus relaciones. O sea, no está funcionando por alguna razón. No seamos parte de esto. Implantemos en nuestra mente. Y otra vez, y para acabar, ya nota, la forma como ves el matrimonio va a determinar cómo abordas tu matrimonio. Los estándares son altos, sí, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque las bendiciones son grandiosas.